Bueno, ahora vamos a introducirnos como tal a lo que sería el tema de sesgos y vamos a explicar uno por uno. Antes de eso quería dar un ejemplo más práctico, más allegado a nuestra área de interés para entender lo que sería el error aleatorio y no aleatorio y cómo influyen los resultados de nuestros estudios para pasar ya a explicar cada uno de los sesgos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un estudio cuyo objetivo era medir la concentración de glucemia en estado basal, es decir, en ayunas. Los datos fueron tomados de muestras humanas. Entonces aquí en el caso número 1 tenemos lo real. Esta gráfica representa la realidad y cómo debieron haberse comportado los datos, y al final tenemos un promedio de 100 miligramos por decilitro de concentración de glucosa en sangre. En el caso número 2 tenemos un estudio en el cual se ha intentado controlar al máximo el error. Como se puede ver, hay algunos puntos que se alejan del promedio. Esto puede ser producto del azar, pero como los errores están controlados, al final los resultados del estudio nos dan un promedio que representa la realidad. En el caso número 3 tenemos un estudio en el cual había la presencia de error sistemático, es decir, que había algún tipo de sesgo. En este caso se puede ver que la distribución de los datos es similar a la del caso real, pero todos los datos fueron subestimados. Esto es una característica de cuando hay un sesgo en el estudio, porque las mediciones o se encuentran subestimadas, como en este caso, o se encuentran subestimadas. No como acá, que hay tanto algunos por arriba o otros por abajo. Acá siempre va a haber unos que están subestimados o sobreestimados, y por eso al final de nuestro estudio el resultado es un promedio mucho menor al de la realidad. Y en el caso número 4 está presente el error aleatorio. Es decir, que en este estudio no se controlaron los efectos del azar. Por lo tanto, los datos se encuentran demasiado dispersos. Y al final, nuestro promedio está muy por encima de lo que sería la realidad. Y gráficamente se vería de esta manera. Bien, ahora vamos a explicar el primer sesgo, que sería el sesgo de selección. El sesgo de selección, pues como su nombre lo indica, se da en la fase de selección y también en ciertos casos de permanencia, dependiendo del estudio del que estemos hablando. En la fase de selección cobra importancia en los estudios que son de tipo transversal, que también se pueden denominar de prevalencia, y caso y control. Y en la etapa de permanencia cobra especial importancia en los estudios de cohorte. ¿Cómo se define teóricamente el sesgo de selección? El sesgo de selección se define como cualquier artificio que afecte la selección y la permanencia de los participantes en nuestro estudio, y que esto a su vez afecte la medición de la variable que queremos medir, o que afecte la relación entre las variables y por ende los resultados, y esto obviamente le quita validez a nuestro estudio. Para que se pueda entender mejor, voy a esbozar dos ejemplos. El primero, supóngase que existe una sustancia X, puede ser un fármaco por ejemplo, y que a su vez se quiere medir la relación entre el consumo de esta sustancia y un efecto indeseable que puede ser sangrado por la nariz.
Para esto se le pide a las personas que han tomado la sustancia X que participen en un estudio, y además, si se logra dictaminar la presencia de sangrado con el consumo de la sustancia X, se va a dar una compensación monetaria. ¿Qué va a pasar? Que las personas que efectivamente han tomado la sustancia y han tenido sangrado por la nariz van a estar más motivadas a participar en el estudio porque hay una compensación en dinero. Mientras que las personas que han tomado la sustancia X y no han presentado sangrado no van a tener una motivación muy grande para participar, porque para ellas no va a haber dicha compensación monetaria. Por lo tanto, al final del estudio, la relación entre ingerir la sustancia X y sangrar por la nariz va a ser más alta que lo que en realidad es, precisamente porque las personas que han sangrado por la nariz tuvieron más deseo de participar por la retribución monetaria que el estudio ofrecía. Otro ejemplo es un caso real, y es que en la Universidad de Harvard se intentó determinar la relación que había entre el cáncer de páncreas y la ingestión de café. El estudio fue reportado en una unidad de gastroenterología. Y el estudio que se llevó a cabo fue un estudio de caso y control, donde los casos fueron pacientes de la unidad de gastroenterología que habían desarrollado cáncer de páncreas, y los controles fueron pacientes de la misma unidad de gastroenterología que no habían desarrollado cáncer de páncreas. Pero, ¿dónde está el sesgo de selección? Pues que al ser una unidad de gastroenterología y haber pacientes que tenían úlceras gástricas o colitis ulcerativas o otras patologías que les impedían el consumo frecuente de café, entonces los resultados fueron una asociación bastante fuerte entre cáncer de páncreas y consumo de café. No porque hubiera una asociación real, era porque los controles fueron elegidos de una población que por su condición médica no podían ingerir café. Entonces, eso hizo que los resultados de este estudio no fueran válidos. Este sesgo es bastante importante porque, como se ve aquí, esto es un estudio real, el cual demandó tiempo, demandó dinero, y al final sus resultados fueron completamente invalidados por la comunidad científica, cuando inicialmente se creía que habían hecho un hallazgo importante. ¿Cómo se controla el sesgo de selección? El sesgo de selección se controla básicamente haciendo que nuestra muestra sea lo más aleatoria posible. Se controla principalmente en la fase de diseño del estudio, donde hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas, ya que una vez el estudio esté desarrollándose va a ser muy difícil corregirlo. Esa sería la explicación del sesgo de selección, y en el siguiente video les voy a explicar el sesgo de información.